específicamente porque es una parte que considero necesitamos a grandes rasgos tener muy claro. ¿De acuerdo? Ahí se acaba de unir a alguien, pero no entiendo quién es. Tiene como 50.000 letras. Vamos a ver. ¿Hay alguien en sala de espera? Creo que sí. Vamos a buscar quién está en sala de espera. Va- va- Profe, perdón. No sé si ya había comentado acerca de la carpeta de las tareas individuales, no sé cómo quedó. ¿Cuál? ¿La individual provisional? Ajá, ahí se suben las tareas. Lo que pasa es que yo no lo había subido porque por aquello de la carpeta. Súbelo a esta Pero, provisional mientras. Ahí las ok, traslado de una vez a la otra. No pasa ok. nada. ¿La puedo Maestro, subir? ¿La puedo subir terminando la clase? Lo que pasa es Ok, que estoy utilizando mi celular. ok. Está bien. Ok, maestro, gracias. Dígame. que si puede aceptar Cintia, por favor. Voy. Es este. Ah, sí. Es que no sé quién es porque dice Daya, Daku, no sé qué tanta cosa. Como que deben de poner sus nombres reales. Pero bueno, ahí está, ya está aceptada. Para que luego no digan que les hago bullying. Bien. Ok, ya platicamos a grosso modo un poquito del marco teórico y de la primera parte. Chicos, la siguiente clase ustedes ya van a exponer un primer avance de su proyecto de investigación en una tarea. No es el avance, claro, es una tarea que ustedes van a hacer, pero que ya me va a dar una idea a mí de qué es lo que en sí ya van a comenzar a trabajar y qué en sí va a ser desde el parcial uno hasta el ordinario. Básicamente la próxima clase, sin más preámbulo, les voy a mencionar qué lineamientos va a llevar ese parcial número uno y en qué va a consistir, porque pues nada más nos quedan, creo que 2 semanas aproximadamente para el primer parcial. Ya saben que la República es en flash. Bien. Eh, Pasando al marco teórico, la revisión de la literatura, entonces vamos a entrar a un área conocida como la metodología. En sí, la metodología considero que es uno de los elementos más quisquillosos, en el sentido de que cuando vas a construir una casa y le quieres poner un segundo piso, la forma en cómo tú construyes las escaleras es lo que va a determinar qué tan accesible es ese segundo piso. No es lo mismo subir unas escaleras de caracol que subir unas escaleras derechas. Esta analogía te va a ayudar para entender cuál es la importancia de que la metodología esté clara, de que la metodología esté totalmente definida y sobre todo que la metodología la entienda el investigador y también la persona que la lee, ¿de acuerdo? Bien, antes que nada y antes de comenzar a abordar lo que es la metodología, vale la pena mencionarte que la palabra metodología va a surgir del término método. ¿Qué es un método? Bueno, pues un método es una forma de, cuando hablamos de una forma de, hay métodos de trabajo, hay métodos de enseñanza, hay métodos de aprendizaje, hay métodos de elaboración de objetos manuales, ¿no? Todo sigue una forma de, cada quien tiene un método. Sin embargo, en investigación se tiene que apegar tu metodología a una variante que vamos a ir revisando de acuerdo a su alcance. Obviamente, cada investigador va a proponer un tema o propone un tema en la medida de dos factores. Uno, conozco del tema y dos, me gusta el tema. El tema como tal sobre que investigas tiene que ser algo que a ti como investigador realmente te genere curiosidad y algo que a ti como estudiante realmente te genere gusto. Es decir, no puedes investigar algo obligado porque a la larga son, pues de verdad que son situaciones que tú haces de manera mecánica y no te deja ni un aprendizaje para ti, ni muchas veces deja un resultado que se considere bueno, porque al hacerlo obligado, pues no lo hacemos con el mismo gusto, ¿no? Ok, conociendo entonces que el método es una forma de, ¿qué es la metodología? Bien, a grandes rasgos, la metodología entonces son los pasos que tú vas a seguir para llegar a un resultado como tal y se basa de los siguientes elementos.
El primer elemento para poder comenzar con esta metodología se conoce como la delimitación del objeto de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Mira, sucede lo siguiente. Cuando haces tu investigación, tienes variables dentro de la investigación. Por ejemplo, si quiero investigar acerca del bajo rendimiento en el área de matemáticas y la relación que tiene con los métodos de enseñanza, ¿de acuerdo? Tengo dos variables, rendimiento en matemáticas, bajo rendimiento en matemáticas y métodos de enseñanza. Ahora, una vez que ya conozco cuáles son las dos variables, voy a pasar a un segundo paso que se llama delimitación. ¿Qué es la delimitación? En la delimitación tú vas a definir de manera conceptual y de manera operacional cada variable. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a definir bajo rendimiento en matemáticas de manera conceptual, me voy a ir a internet, voy a buscar en la Real Academia Española o en cualquier diccionario de confianza que tú quieras, qué es el bajo rendimiento matemático. Y lo voy a definir. Según la Real Academia Española, el bajo rendimiento matemático es aquel puntaje que el alumno saca por debajo del 7 o de la nota probatoria, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Esa es la definición conceptual, es decir, tal cual como te lo da la literatura. Esa definición la voy a delimitar con la mía, que se conoce como definición operacional. ¿Qué quiere decir esto? La conceptual es la que me dio la literatura tal cual. La operacional es la que yo, investigador, de acuerdo al contexto donde hago mi estudio, le doy a este concepto. En este caso, bajo rendimiento académico para Yucatán, en el caso de matemáticas, sería aquellas calificaciones que van de 6 o 5 y que denotan que el estudiante no aprendió de manera efectiva matemáticas. Ojo, esa es la definición que yo le estoy dando porque conozco el contexto y no es la definición que me está dando la Real Academia Española. Hay una diferencia entre lo que dice la literatura y lo que yo, investigador, quiero que sea interpretado por el lector acerca de la variable. ¿Sí quedó claro? Una cosa es lo que yo quiero que lo que dice la literatura o el diccionario, y otra cosa es lo que yo te quiero dar a entender. Porque entonces el lector ya va a conocer qué es lo que va a leer con base a la definición que tú diste. A eso se le conoce como delimitación del objeto de investigación. O Ok, sea, maestro, es lo que yo quiero dar a entender, así la es, de acuerdo a tu delimitación. variable. Así es. Y Ok, tenemos las dos perspectivas, Marian. Tenemos la conceptual, que en este caso es la literatura, y la operacional, que es a tu punto de vista. Es ese giro que tú le vas a dar acerca del significado de la variable. Muy bien. Un segundo punto se conoce como la forma de obtener la información requerida. maestro, Sí, claro. tengo una duda. Entonces, en la delimitación, cualquier tema que yo trate, siempre lo voy a hacer de manera operacional, no, o sea, de mi forma, siempre. Siempre lo vas a definir de las dos formas, Janine. Lo vas a Ah, definir ok. de la manera conceptual y lo vas a Ajá. definir de tu manera, que es la operacional. Ok, maestro, ¿De gracias. acuerdo? De nada. Chicos, es importante comprender que en el segundo punto, la información no va a venir de la nada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú haces una búsqueda en Internet, por lo regular, tenemos la idea errónea de que todos aquellos documentos que tienen un nombre parecido o algún término parecido a mi tema de investigación me pueden ayudar, y eso no es verdad. Muchas veces los documentos que vamos a obtener van a depender del significado de la investigación. Si en ese sentido, operacionalmente, yo definí que el bajo rendimiento matemático son las calificaciones de 6 o 5 que los estudiantes sacan en matemáticas, entonces la información que yo voy a ir recopilando tiene que apegarse a esta idea. Es decir, me encontré una investigación en España que dice que tuvieron bajo rendimiento académico porque sacaron 8.5. Esto no me sirve. Pero en cambio, me encontré una investigación en Aguascalientes que dice que tuvieron bajo rendimiento en PISA porque sacaron 5.5. Esto sí me sirve. ¿Por qué? Porque se apega más a la conceptualización que yo le di a mi tema, con base a la información que te quiero presentar. Mientras más apegado al contexto y al significado operativo que le doy, mejor información. ¿De acuerdo? Por eso el segundo punto es importante, la forma en cómo vas a obtener esa información. En cuanto al registro y análisis de datos, a pesar de que lo vamos a hacer con un programa, en este caso con el SPSS, es importante comprender el significado.
Muchas veces en matemáticas vemos un resultado, pero no entendemos de dónde salió ese resultado. Nos puede pasar lo mismo con investigación. Por eso es necesario comprender todo el proceso estadístico que se lleva para posteriormente entonces decir, ¿se aceptó o no se aceptó la hipótesis por tal o X situación? Y también va en función de la forma de interpretar y explicar los datos. En cuanto a la presentación de resultados para la cuestión de investigación cuantitativa, pues vamos a utilizar las gráficas. Hay 3 variantes de gráficas que en su momento les voy a platicar, como son el gráfico de pasteles o el gráfico sectorial. Tenemos el gráfico de barras, que ya todos lo conocen, y tenemos uno que se llama histograma o polígono de frecuencias. Ya en su momento les voy a mostrar cuáles son esas diferencias, ¿no? Y en cuanto a los cuidados que se Maestro, debe tener. Sí, dígame. esto sería para la forma de interpretar y yo explicar los datos, ¿verdad? Así De es, forma cuantitativa. así es. Desde la interpretación hasta la presentación. Esos 2 puntos abarcaría. Y en cuanto a los cuidados que se debe de tener en cada fase del proceso, bueno, es importante que cuando eliges un tema, tengas la situación o el problema en el lugar en donde vives o en el lugar en donde habitas. ¿Qué pasa si yo menciono un tema como el siguiente? Problemas de inserción de los ingenieros en pirotecnia al mercado laboral. Primero, te vas a topar con 2 problemas. Uno, en México no hay la ingeniería en pirotecnia, ¿de acuerdo? Y número 2, la gente que sabe de pirotecnia nada más vende bombitas en septiembre y en diciembre, que es lo que casualmente hace. Entonces, ¿qué pasa? Como el problema no existe en el contexto, ¿a quién vas a investigar? ¿A quién le vas a preguntar? Tienen que ser problemas que realmente existan, que se den, no te los inventes. No porque busques un problema que sucede en Europa, digas, ese mismo problema voy a investigar en Yucatán, porque la verdad, no menosprecio culturalmente nuestro estado, pero en cuestión de la gama y amplitud de conocimientos y de toda la mente, ¿no? En este caso, que tiene Europa, es muy diferente a nosotros. En el caso de Europa, pues tú sabes que se investigan muchísimas cosas, que se toman en cuenta muchos métodos de enseñanza. Y en el caso de México, pues tú sabes que copiamos lo que otros copiaron y al mismo tiempo ese otro copió de la basura que alguien desechó. O sea, así trabaja nuestro sistema educativo. Somos, eh, somos sopilotes, somos carroñeros al final de cuentas. Tomamos, tomamos lo que no les sirvió a otros y lo comemos como basura. Pero bueno, ahí estamos. Bien, si fuéramos parte del reino animal, seríamos los descomponedores. ¿Se cuenta? Más o menos. Pero bueno, eh, a eso se refiere esta parte de cuidados y controles. También es importante mencionar que muchas veces, chicos, la situación, aunque existe en la comunidad o en el lugar donde vivo, no se da igual. ¿Qué pasa? Muchas veces los problemas de lectura y escritura los leemos en México, pero no son los mismos problemas de lectura y escritura que existen en diferentes estados. Por ejemplo, en Chiapas y en Oaxaca, uno de los principales problemas de lectoescritura es que los estudiantes no hablan español. Entonces, por ejemplo, en Chiapas se hablan un montón de dialectos. Imagínate enseñar al estudiante a leer en español cuando no habla español. O sea, es totalmente distinto, es complejo. No es un problema de lectoescritura igual en Chiapas, en Oaxaca, a lo que sucede en Yucatán, donde en Yucatán son muy marcadas las comunidades que únicamente tienen el idioma maya como lengua materna, ¿no? Aquí los problemas de lectura y escritura, pues ¿cuáles son? Fluidez, a lo mejor la disgrafía en su momento, que no escriben bien, que no apoyan bien, que se pasan 2 cuadritos del tamaño de la letra, ¿no? Por más que tú le marques sobre ese cuadrito puedes aparcar, se pasa al otro cuadrito. O sea, esos son los problemas para nosotros de lectoescritura, muy diferentes al de otras comunidades. Entonces, es necesario que lo comprendas porque todo esto son elementos a tomar en cuenta al momento de investigar. Bien, y ahora sí, pasamos al esqueleto medular. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Todo muy claro. Perfecto. Bien, la metodología entonces tiene estos subíndices. No me voy a meter a explicar tanto en la parte de diseño porque te tengo preparada una sorpresa, una diapositiva que te va a dejar en shock, que hasta vas a sacar espuma por tu boca cuando la veas porque está
buenísima, buenísima. O sea, tiene una serie de simbologías que vas a decir, estoy en astrofísica o estoy en educación, ¿no? Porque sí está muy buena. Pero realmente la vas a comprender, al final de cuentas la vas a entender, no solamente para pasar la materia, sino porque se te va a hacer interesante la forma en cómo se va graficando. Ok, la investigación cuantitativa sale del enfoque positivista. No me dejarán mentir si hablo de Emilio Comte y hablo del positivismo. ¿Te acuerdas que Comte fue el primero que dijo, bueno, mucha gente lo considera el Santo Tomás de la educación, ¿no? Porque él dijo, hasta no ver, no creer. Y en su momento, el hasta no ver, no creer, hizo que la ciencia solo fuera aceptada cuando puede ser comprobada. ¿Qué decía el positivista? Que si algo está, pero no lo puedo ver y no lo puedo palpar, no es ciencia, no existe. Por eso que el positivismo negara inclusive la existencia de Dios, la existencia de los sentimientos, entre otras múltiples negaciones que en su momento tuvo. El positivismo hacía hincapié a lo numérico. Ok, hay una baja emocional en el salón. Diría el positivista, ¿cuántos están presentando esa baja emocional? Tantos, muéstramelos. ¿Quiénes son? Que me lo digan. Positivismo. Es decir, basa la realidad en una sola. Basa todo el problema en una sola realidad. ¿En cuántos están incidiendo en esta conducta? ¿Sabes qué? El salón está mal en matemáticas. ¿Cuántos están mal en matemáticas? La mitad más uno. Entonces ya hay deducción positivista. Mientras que el naturalista se encarga más de entender de manera muy subjetiva la realidad. Por ejemplo, el niño reprobó matemáticas, diría el positivista. Pues, ¿sabes qué? Reprobó, es menso, es tonto, no sabe. Diría el naturalista, que es el cualitativo. ¿Qué factores lo llevaron a reprobar? ¿Qué tanta influencia tuvo el docente? ¿Cómo influyó su cuestión emocional? ¿Cómo influyó la motivación? ¿Qué tal si los niños no lo trataban bien, no? O sea, el cualitativo es más romántico, es más, voy a entender todo lo que tiene alrededor. Y el cuantitativo es, lo que probaste, eres menso, o sea, simple y sencillamente, sacaste 5, basa la realidad en una sola suposición. Obviamente, en esa materia, pues vamos a estar viendo el positivista, el que te dice, ¿sabes qué? Si es verdad, porque tantas personas cayeron en tal situación. El naturalista es para la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, pues todavía. Bien, entendiendo esto, vamos a pasar a un elemento que es comprendido y referenciado como los alcances. ¿Qué es un alcance? Mira, cuando hablamos de un alcance, creo que tú también consideras que un alcance es hasta dónde puedo llegar. ¿Cuál es el alcance de un papalote al momento de volar? Pues el largo, en este caso, de la cuerda que lo sujeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto va a poder elevarse? Pues hasta que la cuerda llegue al límite. ¿Cuál es el alcance de mis compras en Internet? Ah, pues cuánto tengo en la cartera o cuánto puedo gastar. Es un límite, es una delimitación como tal. Entonces, el alcance en la investigación es hasta dónde puede llegar mi estudio, hasta dónde puede ser generalizado y a partir de cómo puede ser generalizado. Mira, no es lo mismo decir, tengo tarjeta abierta para comprar todo lo que quiera, a decir, me voy a limitar porque solo tengo tanto para comprar. Son dos diferentes opciones, son dos diferentes alcances y es lo mismo que va a suceder en este caso. Bien. ¿Cuándo se hace la determinación del alcance? En los estudios cuantitativos, que son los que nos interesan, el alcance se hace antes de elaborar la hipótesis, porque la hipótesis va en función de hasta dónde puedo llegar. Es decir, si mi alcance es descriptivo, únicamente va a describir la situación, me va a mencionar cómo está la situación y cómo le sucede a una comunidad. Mi hipótesis no debe de pasar más allá de esa comunidad. Ejemplos claros. Quiero investigar acerca de los problemas de aprendizaje que tienen en el área de la geografía un grupo de sexto año de primaria. Mis hipótesis van a ir en función de ese grupo y van a ser los problemas de rendimiento en geografía son causados por la metodología utilizada
en la enseñanza. Hipótesis alterna sería los problemas en el rendimiento en geografía no son causados por la metodología de enseñanza, pero únicamente basándome en ese grupo. ¿De acuerdo? Las hipótesis se dieron de esta forma porque el alcance únicamente pues iba a ser descriptivo. Pero ¿qué quiere decir esto? Ahorita se los voy a presentar un poquito más, más a grosso modo. Bien. Tengo 4 alcances. Lo explico. El alcance exploratorio, chicos, se utiliza cuando el tema no ha sido investigado a profundidad o no tiene suficiente información. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Mucha gente quiere investigar el coronavirus. Ahorita es el tema de moda. Hay piñatas del coronavirus, hay canciones del coronavirus, hay stickers del coronavirus. O sea, el coronavirus es el personaje principal hoy en día, ¿no? Por allá vi que hay platillos, hamburguesas, coronavirus. O sea, imagínate. Mucha gente quiere investigar el coronavirus, pero se topan con un detalle. Maestro, queremos investigar el coronavirus. Ok, pero es nuevo. Y como es nuevo, no tiene un precedente, no tiene un antecedente, todavía se está comenzando a generar información. A este tipo de temas, a este tipo de alcances, se les llama exploratorios porque van a explorar en terreno nuevo. ¿De acuerdo? Como no hay información previa, como es algo todavía que está comenzando a darse, es un tema que se está comenzando a hablar, entonces es exploratorio. De hecho, otro ejemplo sería la educación en línea, que hoy en día México comentaba en su momento, estaba checando por ahí unas conferencias que han estado dándose de manera virtual y comentaban que en algún momento esto sería una opción, ¿no? La educación en línea, no solamente para reforzar, sino para sustituir ciertos periodos presenciales. Entonces, es un tema nuevo. ¿Por qué? Porque no es algo usual. Mientras que en otros países ya tienen muchos años de llevarse a la práctica, para México es algo nuevo. La educación en línea es algo totalmente novedoso, que todavía no sabemos cómo tomar, porque es la verdad. No sabemos si la educación en línea la estamos dando en este momento, o si la educación en línea es subirte una tarea que la resuelvas y que la reenvíes. O sea, todavía hay una mala conceptualización. Y es exploratorio porque no hay un antecedente del tema como tal. Bien. ¿Cuándo es descriptivo? Se dice que una investigación tiene un alcance descriptivo cuando solo va a describir la realidad en un contexto determinado. Cuando solo va a describir lo que sucede a raíz del antecedente, de la teoría existente y de cómo esto que te dicen que ha pasado, la opinión que tienes sobre lo que ha pasado, está pasando en el lugar en donde estás llevando a cabo tu estudio. Ejemplo, vuelvo con el mismo tema, bajo rendimiento en matemáticas. Hay antecedentes del bajo rendimiento en matemáticas y los factores que lo han ocasionado. Hay una teoría que dice que el bajo rendimiento en matemáticas se debe a tal o X factor. Entonces, ¿cómo ese antecedente y ese dicho está aplicando ahora en el lugar en donde estás haciendo tu investigación? Describo cómo toda esta investigación es afín a lo que se ha dicho y a lo que se ha hecho. Por eso se llama descriptivo. Va a describir la situación con base en un antecedente y de cierta manera va a inferir qué va a suceder, porque si ha sucedido en otros lugares con características parecidas, probablemente también suceda lo mismo aquí. Se utiliza mucho en los diagnósticos también. Cuando hay ciertas características de una enfermedad, pues se trata de diagnosticar al enfermo de acuerdo con esas características. Se le hace un diagnóstico general porque ya hay un antecedente de cuáles síntomas pueden llevar a X enfermedad. En el caso del correlacional, busca lo siguiente. Te voy a dar un ejemplo. Profe, Sí, perdón. claro. En el descriptivo, entonces, solamente es describir la información, pero ¿a qué se refería y dar como que o sea, lo último que dijo, entendí que entonces puedes predecir algo que va a suceder a base del problema? Puedes predecir el resultado del problema, inclusive, Charito, por lo que ha sucedido en otros lugares. Por ejemplo, si en Aguascalientes, por poner tu lugar, ¿no? Tenía un problema similar, una escuela, y sucedió tal situación y se resolvió de tal forma, puede ser que esa misma solución y esa misma situación se esté dando en el lugar en donde tú estás llevando a cabo tu estudio.
es predecir la conducta del problema con base a otros problemas que han habido. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí. De nada. En el correlacional les voy a dar un ejemplo sencillo. Miren, muchas veces la motivación de un estudiante en preescolar va en función de dos cosas, de los padres de familia, la situación en casa y de su propia motivación. Entonces, a veces el hecho de motivar al niño no es decirle, sabes qué, tú puedes solamente, sino es reconocer todas aquellas cosas en las que se empeña, ¿no? Te viene a la mente un poco el hecho del niño que se acerca y te muestra un dibujo bonito y le dices, oye, mira qué bonito está tu dibujo y todo. Y quizás lo hizo sin esfuerzo porque le sale natural. De repente viene el niño que está atrás, se esforzó, se tardó pintando con crayola su dibujo, trató de no babearlo para que no se manchara y todo, o sea, hizo todo su esfuerzo, ¿no? Para que el dibujo le quedara bonito y te lo muestra y dices, oye, qué feo está. Entonces, ¿qué pasa con todo este tipo de situaciones? Que la motivación no está siendo trabajada. En un estudio correlacional, tomando en cuenta este ejemplo, vamos a tomar dos factores, dos variables, motivación del docente y motivación del estudiante. Entonces, ¿qué se entiende? Se fue la luz. Se fue la luz. Sí. Sí, se fue internet.